A ver, hay libros que son, digamos, peligrosos. Libros que, cuando cuentan la historia, se vuelven una verdadera amenaza para el poder. Y miren, cuando Eduardo Galeano escribió esto, su obra ya estaba prohibida por las dictaduras de Uruguay, de Chile, de Argentina. ¿Y saben qué? Él decía que lo elogiaron al prohibirlo. ¿Por qué? Porque lo que decía era, bueno, era demasiado incendiario, demasiado real para ellos. Bueno, ahora sí, entremos de lleno. Vamos a desglosar la idea central de Las Venas Abiertas de América Latina, esa obra que es, bueno, fundamental de Eduardo Galeano. Pensemos en esto como una crónica de 5 siglos que intenta, fíjense, explicar nuestro presente mirando hacia el pasado. La idea principal de Galeano es súper directa, contundente. Él dice, la pobreza no es algo natural, no es que simplemente pasó, no. Es el resultado de un proceso histórico larguísimo. O sea, para él, el subdesarrollo de América Latina y el desarrollo del capitalismo mundial son básicamente 2 caras de la misma moneda. Y todo esto arranca con una fiebre. Una verdadera obsesión que, sin que nadie lo supiera en ese momento, iba a cambiar el mapa del mundo para siempre. A ver, seamos claros. Cristóbal Colón no se lanzó a lo desconocido por simple curiosidad científica. Para nada. Tenía su copia del libro de Marco Polo, y en los márgenes anotaba todo con un fervor increíble. ¿Qué buscaba? Buscaba Zipango, o sea, Japón, y esas minas de oro que se decían eran inagotables. Esa fantasía, esa idea, fue el verdadero combustible de la conquista. Y aquí es donde vemos el choque, un abismo realmente entre 2 realidades. Por un lado, para los conquistadores, esto era una misión de gloria, de riqueza, de poder. Pero para los pueblos originarios, según los relatos que Galeano rescata, la llegada de esas carabelas era algo inexplicable, casi sobrenatural. Imagínense, veían un cerro grande que andaba moviéndose por el mar. Así lo describían. Y ojo con esto, antes de atacar, los conquistadores tenían que cumplir con una, digamos, formalidad. Leían un documento en voz alta, en español, que básicamente decía, o se convierten a nuestra religión o aténganse a las consecuencias. Era como una bendición burocrática para justificar toda la violencia que estaba a punto de desatarse. El punto de Galeano aquí es que la victoria europea no fue solo cosa de valentía o de mejor estrategia, no. Fue una victoria sobre todo de la tecnología, de la biología y del asombro. Piénsenlo, los caballos parecían centauros, seres míticos. Los gérmenes, invisibles, eran más letales que cualquier espada. ¿Y el sonido de un cañón? Bueno, eso sonaba como la voz de un dios enojado. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta hemorragia, hablemos de números. 16 millones de kilos de plata. Y eso es solo la cifra oficial, lo que se registró. El Tesoro de América literalmente inundó Europa. Llegó a triplicar todas las reservas de metales preciosos que tenía el continente. Todo eso en poco más de un siglo. Y así, Potosí se convirtió en el sinónimo de la opulencia. Una ciudad que, de repente, brotó de la nada en medio de un altiplano súper inhóspito y se convirtió en una de las más grandes y ricas del mundo. Se decía que hasta las herraduras de los caballos eran de plata. Galeano la describe como una sociedad casi enferma de ostentación, donde el lujo más loco era lo normal. Pero aquí viene el contraste brutal, la otra cara de la moneda. Detrás de cada herradura de plata, de cada altar de oro, había un costo humano que es, bueno, casi imposible de imaginar. Se estima, según Galeano, que 8 millones de vidas se apagaron solo en las minas de Potosí. El esplendor de esa ciudad se levantó, literalmente, sobre una montaña de cadáveres. Ok, pasemos ahora a una de las grandes paradojas que plantea el libro. ¿Cómo es que tanta, pero tanta riqueza terminó generando una pobreza que dura hasta hoy? Al explicar la nueva estructura económica mundial que nació en esa época, Galeano usa una metáfora que es potentísima. La compara con la relación entre un jinete y un caballo. O sea, desde el principio, unos países se especializaron en ganar y otros en perder. En esta analogía queda claro quién era el caballo, ¿no? América Latina. Pero lo más loco es esto.
La riqueza que se sacaba de América ni siquiera enriqueció a España en el largo plazo. La corona española era como un colador. La plata llegaba a Sevilla y, casi al instante, salía para pagar deudas con banqueros de Alemania, de Génova, de Flandes. O sea, ese dinero terminó financiando la revolución industrial en otras partes de Europa. Y esto lo deja clarísimo. Mientras todo ese tesoro americano entraba, la propia industria de España se venía abajo. Fíjense, en solo 40 años, los talleres textiles de Sevilla pasaron de ser 16.000 a solo 400. España se convirtió en una simple intermediaria. Parecía rica, pero en realidad económicamente estaba estancada. Entonces, la conclusión del libro es esta. El saqueo de América Latina no fue un simple accidente histórico. No, fue la base, la piedra angular sobre la que se construyó todo el sistema capitalista mundial que conocemos hoy. Bien, vamos a la siguiente parte, porque esto no termina con la colonia. La estructura de dependencia no desapareció con las independencias, no, simplemente se transformó. Las venas siguieron sangrando. Y el patrón, una y otra vez, se repite. El oro y la plata fueron reemplazados por el salitre, luego el azúcar, luego el banano y después el petróleo. Cambiaban los productos, cambiaban los dueños del negocio, pero la lógica, esa lógica de extracción y dependencia, según Galeano, seguía siendo exactamente la misma. Un ejemplo perfecto es el de la United Fruit Company en Guatemala. Esta empresa era dueña de extensiones gigantescas de tierra, pero ¿saben cuánto cultivaba? Una fracción mínima, como un 8%. Imagínense la presión social y económica que eso generaba. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el gobierno de Jacobo Arbenz intentó hacer una reforma agraria para repartir esas tierras que no se usaban, la respuesta no fue una negociación, fue militar. Un golpe de Estado apoyado desde afuera. El libro lo usa como un ejemplo clarísimo de cómo los intereses de las corporaciones se defendían, con la fuerza. Y de nuevo, volvemos a lo mismo. Detrás de cada producto, de cada materia prima, hay una historia humana. Galeano nos habla de los mineros de Bolivia, muriendo con los pulmones destrozados por el polvo para que el mundo tuviera estaño barato, o de los cafetaleros en Colombia, atrapados en medio de una violencia brutal por el control de la tierra. Esas son las historias. Y con esto llegamos a la parte final, a la gran pregunta que deja flotando toda esta historia. ¿Estamos hablando de heridas del pasado o son heridas que de alguna manera siguen abiertas hoy? Hay una frase de una anciana de Potosí que lo resume todo de una forma desgarradora. Ella dice, «Esta es la ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene». Piénsenlo. La ciudad que fue el tesoro del mundo, hoy es una de las más pobres, en uno de los países más pobres. Es la paradoja hecha ciudad. Para Galeano, el pasado no es algo que esté muerto y enterrado, no. Lugares como Potosí no son simples ruinas para turistas, son una acusación viviente. Son un recordatorio constante de que la historia de la riqueza de unos no se puede separar de la historia de la pobreza de otros. Y con esa idea nos quedamos. El libro se escribió hace ya más de medio siglo. Es una crónica de 500 años, sí, pero su eco resuena hasta hoy. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Realmente se han cerrado esas venas? ¿O es que la historia que cuenta este libro no ha terminado, sino que simplemente ha cambiado de rostro?